gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Allí en su presencia, con los ojos cerrados, ora conmigo todo corazón al Dios eterno. Allí en el lugar santo, donde se encuentra tu alma, donde está tu personalidad, la esencia de tu persona, sabiendo que el velo ha sido rasgado y está roto, y está abierto el camino vivo y nuevo para entrar al lugar santísimo, al trono de gracia y de misericordia. Vas a hablar con tu Señor, ahí donde está Él. Ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia, Señor, para adorarte y exaltarte, porque solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno de adoración y de alabanza, Señor. Queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Ábrenos el entendimiento, danos conocimiento, Señor, de la profecía bíblica que se está cumpliendo ahora, Señor, en la actualidad. Danos conocimiento, haznos entender. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 6 y 7. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 6 y 7, que es el verso con el cual empezamos este penúltimo punto que hemos titulado dentro de este seminario: Israel, reloj de Dios, alianzas humanas con los pueblos árabes y con el resto del mundo. Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pueden tomar asiento. Ruego a los papás que puedan tener en orden a sus niños. Este día tenemos que ver mucho. Yo les ruego que puedan anotar las citas bíblicas, aquellos que han estado siguiendo con detalle el seminario. Y si no tienen el tiempo para poder encontrar la escritura, simplemente presten atención y anoten las citas bíblicas, tomen apuntes y escuchen todo lo que vamos a compartir en este día. En esta última sesión de este seminario que hemos titulado Israel, reloj de Dios. Gloria al Rey. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24, en el verso 6 y 7, cuando sus discípulos le preguntaron cuándo sucederían esas cosas y qué señal habría de su venida y del fin de esta edad, entre algunas otras que ustedes conocen, el Señor Jesús habló de guerras y rumores de guerras, pero no como acontecimientos que marcarían el fin, sino simplemente como principio de los dolores de parto, principio de los dolores de una mujer que está de parto. El Señor Jesús manifestó claramente que escuchando nosotros de guerras y rumores de guerras, no debíamos turbarnos, porque aún no iba a acontecer el fin. Y es lo que el Señor manifiesta: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad
que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Cuando sigamos escuchando de guerras y rumores de guerras. Hoy en día estamos escuchando de guerras y rumores de guerras. Aún no es el fin. Amén. El Señor Jesús especificó claramente por su Espíritu Santo a través de la Escritura que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces sí vendría el fin, con destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y nadie ha de escapar. Veamos lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 5. La palabra del Dios eterno, del Verbo en Cristo Jesús dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. De esta manera, el Espíritu de Dios nos habla a todos nosotros acerca de los tiempos y de las ocasiones en relación al arrebatamiento, en relación a lo que es la gran tribulación, aglutinados en ese término que el apóstol Pablo utiliza, el día del Señor. No deberíamos preocuparnos, no deberíamos preocuparnos, por cuanto nosotros debemos saber perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando las naciones del mundo estén diciendo paz y seguridad, entonces sí vendrá el fin. Entonces sí vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Creer que por el hecho que hay guerras y rumores de guerras ahora es el fin, verdaderamente constituiría un saber imperfecto de las Escrituras. Amén. Porque el Señor Jesús manifiesta claramente: no os turbéis si escucháis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuándo nosotros tendríamos que saber que viene el fin? Cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad. Amén. Eso es lo diferente. Y si hablamos de paz y seguridad, no podemos dejar de hablar de paz y seguridad en Israel. Paz y seguridad en Israel, reloj de Dios. Paz y seguridad en el Medio Oriente, Israel y sus vecinos. Y de esto nos habla el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 26 y 27 nos habla al respecto. Y haciendo un breve detalle, el profeta Daniel recibió una profecía que se conoce comúnmente como la profecía de las 70 semanas. Cuando habla la Escritura de semanas, no se refiere a semanas de días como estamos acostumbrados en nuestro léxico habitual. Habla de semanas de años, series de 7 años. La profecía de las 70 semanas o la profecía de las 70 series de 7 años comprende un periodo profético de 490 años. 483 de los cuales terminaron en su cumplimiento profético cuando el Mesías, Jesús de Nazaret, entró sentado en el pollino de asna
como rey de Israel en Jerusalén, como príncipe. Entre la 69ª semana y la 70ª semana hay un periodo intermedio, un periodo profético intermedio, antes de que se dé lugar el cumplimiento de los últimos 7 años de profecía. Hay un periodo intermedio. Ese periodo intermedio comprende la muerte del Mesías, la muerte del Señor Jesucristo, y al mismo tiempo la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del santuario, del templo, del segundo templo, de aquel remodelado, reconstruido por Herodes el Grande. Pero también abarca otro aspecto importante ese periodo profético intermedio, antes de los últimos 7 años. El hecho de que tendría que ponerse fin a la guerra, tendría que ponerse fin a las devastaciones a causa de la guerra en el mundo, y por supuesto en Israel, en el Medio Oriente. Veamos lo que dice Daniel capítulo 9, verso 26 y 27. Y después de las 62 semanas, habiéndose cumplido las 7 primeras, hablando de 69 semanas, 483 años proféticos cumplidos, dice: se quitará la vida al Mesías. La muerte del Mesías en la cruz del Calvario ya está en el periodo intermedio, en el periodo interprofético, periodo profético intermedio, como quieras llamarle. Pero hay otros eventos que ocurren también en ese periodo, y veamos lo que dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando hablamos de la ciudad, hablamos de la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos del santuario, hablamos del segundo templo, o lo que podríamos hablar en forma específica del segundo templo remodelado, reconstruido por Herodes. Y quiero hacer énfasis en este detalle. Bien, en base a esto, la profecía se cumplió. El Mesías murió en la cruz del Calvario aproximadamente el año 29 de esta era, considerando que el calendario gregoriano tiene un error de 4 años en su conteo habitual. Y ya en el año 70, el pueblo que estaba sojuzgado por el Imperio Romano, que formaba parte del ejército romano, de las legiones romanas, destruyeron la ciudad de Jerusalén y el santuario, como ya lo habíamos compartido anteriormente, en otras sesiones anteriores. Ese pueblo tendría que dar en el futuro el origen del príncipe que ha de venir, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que comúnmente se le llama el anticristo. Es decir, aquel hombre que le ha de prestar su cuerpo a un demonio terrible, a la bestia, que actualmente está prisionera en el abismo, pero que en la gran tribulación ha de ser suelta cuando se toque la quinta trompeta del Apocalipsis, y esa bestia, el Abadón, el Apolión, ha de subir y se ha de meter en el cuerpo del hombre de pecado para dar a luz la bestia, el anticristo como tal, y ha de reinar sobre la tierra, ha de tener un gobierno mundial por 3 años y medio, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, hemos identificado el pueblo que estaba bajo el Imperio Romano. Había franceses, españoles, británicos, italianos, y conforme al léxico de aquellos días, hispanos, galos, bretones, latinos y otros que formaban parte de las legiones romanas. Esos van a dar lugar como origen de raza, origen de descendencia, de genealogía. Por más que haya nacido en otra parte del mundo, pero sus raíces estén en esos pueblos que estaban sojuzgados por el Imperio Romano, ahí está. Y ahí vamos nosotros a identificar en forma clara y precisa al hombre de pecado,
al hijo de perdición, el príncipe que ha de venir. En el año 70 la ciudad de Jerusalén y el santuario fueron destruidos. Es el periodo interprofético, antes de los últimos 7 años. Y su fin, el fin de la ciudad y del santuario, sería con inundación. Cualquiera hubiera pensado en una inundación con agua, pero como la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por las legiones romanas por bastante tiempo, no había agua. Y esa inundación que habla la Escritura se refiere a una inundación de sangre, porque desde la parte alta de la ciudad chorreaban ríos de sangre a la parte baja de la ciudad, como nos habla Flavio Josefo en sus escritos. Pero hay otro detalle también de la profecía que le pone punto final a ese periodo interprofético con la palabra hasta. Hasta. El periodo interprofético empieza con después y después. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y termina con la palabra hasta. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá en Daniel 9:26 nos habla del fin de la guerra. Y si hablamos de fin de la guerra, estamos hablando de paz y seguridad. Amén. Las devastaciones producto de las guerras y de los rumores de guerras tendrían que tener un punto final, y eso marcaría el comienzo de los últimos 7 años de profecía bíblica, claramente determinados en Daniel capítulo 9 verso 27. Y por otra semana y por otros 7 años, los últimos 7 años, la 70ª semana, la 70ª serie de 7 años, y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que tendría que venir en el futuro. Amén. El príncipe cuyo origen es el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario en el año 70 de esta era. Amén. El que ha de hacer, ha de confirmar el pacto con muchos. Si hablamos de pactos, estamos hablando de alianzas. Alianzas con muchos. Ha de confirmar alianzas para lograr paz y seguridad. Amén. ¿Dónde? En Israel, en el Medio Oriente. No solamente con los árabes, sino con todo el mundo. Alianzas de paz con los árabes, alianzas, pactos de diferente naturaleza con otras naciones del mundo. Amén. Esto es importante comprender. Pactos. El profeta Daniel también nos habló, y a estos pactos les llamó alianzas humanas. Daniel capítulo 2 verso 42 y 43. Les ruego que abran. Y antes de poder leer este pasaje, hacer un preámbulo de la profecía. Así como hemos hecho un preámbulo breve de la profecía de las 70 semanas, es necesario hablar de la profecía claramente escrita en el capítulo 2 del libro de Daniel. Por cuanto nos habla la escritura de que había un rey en Babilonia que se llamaba Nabucodonosor. Este hombre fue escogido por Dios para revelarle el orden de reinos espirituales que iban a regir las naciones desde él, desde Babilonia. Es la manera en que el Señor revela la forma de autoridad gentil que iba a seguir a partir de Babilonia hasta el final de los días, hasta la instauración del reino milenial con el Señor Jesucristo. Este Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una estatua metálica, terriblemente grande y fastuosa y maravillosa, un resplandor extremo. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies y los dedos mitad hierro y mitad barro cocido. Nadie podía interpretar este sueño, menos manifestarlo al rey como había sucedido.
Por cuanto el rey pedía a sus astrólogos, adivinos y caldeos y sabios en Babilonia que no solamente le interpretasen el sueño, sino que le dijeran claramente el sueño. Sus astrólogos y sus hechiceros le pedían: dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Pero él decía: no, ustedes me van a engañar. Voy a saber que la interpretación es verdadera si me dicen el sueño, el cual no lo he compartido, no lo he conversado con nadie. Por supuesto que estoy haciendo una paráfrasis. Como nadie pudo, él ordenó matar a todos los sabios, hechiceros, caldeos, astrólogos y adivinos de Babilonia. Entre ellos, entre los sabios, no astrólogos ni hechiceros, entre los sabios de Babilonia estaba un joven de la dispersión, de la primera dispersión, un judío llamado Daniel. Daniel, al enterarse de la orden del rey, clama al Dios eterno, y el Dios eterno le revela el sueño y la interpretación. Y de esa manera Daniel comparece ante Nabucodonosor y le dice: tú has visto esto, y le da la interpretación. Tú has visto esto, tú has visto una estatua, tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies y los dedos de mitad hierro y mitad barro cocido, hasta que apareció una piedra no cortada por mano humana que cayó sobre el barro, y el hierro lo desmenuzó y continuó con el hierro, con el bronce, con la plata y con el oro. Y luego vino el viento y se llevó todo eso desmenuzado como el tamo de las eras del verano. Y le dio la interpretación, le dijo: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, es tu reino, Babilonia. Después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Hablando del imperio medo-persa que conquistó el imperio babilónico. Y después le dijo: vendrá otro reino de bronce. Y es lo que sucedió. El imperio griego sojuzgó al imperio medo-persa. Y después vendrá un cuarto reino que será fuerte como el hierro. Y es justamente el cuarto reino que tiene 3 etapas claramente determinadas en la palabra. El hierro, que representa lo que es el imperio romano, como fase primera del cuarto reino espiritual. Pero después tendría que haber dispersión, porque el hierro tendría que diseminarse con el barro cocido. Y recordando que la humanidad viene del barro cocido, es justamente entre las naciones la cultura romana ha sido dispersada desde su división en el año 395 de esta era. Hoy en día tenemos los nombres de los meses, los nombres de los días, vienen de Roma. El derecho internacional está basado en el derecho romano. En fin, como dice en la palabra, el hierro mezclado con el barro. Y en todos estos años, desde que se diseminó el hierro en el barro, en que se diseminó la cultura romana, hemos estado viendo esos detalles específicos de Roma. La segunda fase es esa, justamente, la de los pies. La última, la fase tercera del cuarto reino, es de los dedos. Y es justamente donde quiero llegar. Daniel capítulo 2, versos 42 y 43 da la interpretación de la fase final del cuarto reino, de los dedos de hierro y de barro cocido. Y dice así: y por ser los dedos de los pies, no está hablando de los pies solamente, está hablando ya de los dedos. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y justamente ahora estamos en ese proceso, tal vez iniciándose los dedos, terminando el cuarto reino en su segunda fase, para entrar ya casi en los dedos. Tal vez no llegamos a las uñas todavía, amén, pero ya podemos decir que estamos en los dedos, porque las naciones están integrando. El proceso de integración que vive el mundo, las naciones, la globalización, todo ello manifiesta aquello que estaba profetizado. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, amén.
naciones, religiones, industrias, todo, pero humano, entre seres humanos. Amén. Pactos entre seres humanos. ¿Qué es lo que ha de hacer el príncipe que ha de venir? ¿Qué es lo que ha de hacer? Ha de confirmar el pacto con muchos. Amén. Ha de confirmar esas alianzas humanas. Ha de confirmar todos los pactos y todo lo que van, que Bolivia y Brasil, o que Bolivia y Chile, o Bolivia y Perú, o la Comunidad Económica Europea con Israel, la Comunidad Económica Europea con Estados Unidos. Alianzas. Que la IBM con Microsoft, que Mercedes-Benz y Daimler-Benz y otros se están uniendo con la General Motors de los Estados Unidos. Alianzas humanas. Amén. Es lo que estamos viviendo ahora. Alianzas humanas. Y esas alianzas, por supuesto, las características importantes para lograr paz y seguridad en el Medio Oriente están en la historia actual de Israel. Amén. Israel, desde hace pocos años atrás, está buscando denodadamente paz y seguridad con sus vecinos. Amén. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. ¿Dónde? En el Medio Oriente. El Medio Oriente ha sido durante toda su historia, en Israel, la tierra de Israel ha sido devastada siempre, constantemente. Jerusalén ha sido destruida como 5 veces. Devastaciones terribles. Bien. Después de la primera, por supuesto, que hemos comentado en el año 70. De esta edad. Guerras, desde el momento que Israel se constituyó en Estado, lo que se llama las guerras de la independencia, han llevado una cantidad de guerras con los árabes. Habíamos hablado con detalle en la sesión anterior de la guerra de los 6 días, del qué modo el ejército israelí retomó la ciudad de Jerusalén, de qué modo volvió a tener control sobre los lugares sagrados judíos, sobre lo que es el monte del templo, ¿verdad? Todo eso ya estaba, sí, específicamente profetizado. Guerras. Luego el año 73 vino la guerra del Yom Kippur. Y en fin, el pueblo de Israel vive a salto de mata. El 25% de su presupuesto nacional va siendo gastado cada año en defensa. Lo que ocurre en forma contraria con otras naciones que gastan el 2% de su presupuesto, como se determina en varios escritos en relación a Israel y las naciones. Bien, lo que hoy quiero compartir con ustedes es la manera en que Israel, desde hace algunos años atrás, ha estado buscando paz y seguridad en el Medio Oriente. Hubo un tiempo de guerra, sí, pero ahora como que las guerras con sus vecinos se quieren acabar y está pronto. Si bien ya últimamente en diciembre 98, se ha firmado un tratado muy especial para consolidar la paz de Israel con los palestinos, y por supuesto ya esto en el Medio Oriente, vemos que la venida del Señor se va acercando de una manera inexorable. Pero vamos a leer algunos detalles de la historia reciente de Israel en relación a las alianzas humanas con los pueblos árabes. Es lo que habíamos estado anunciando por televisión que íbamos a tocar. Pues eso es lo que vamos a ver este día. Y simplemente les ruego que escuchen. En 1991, el 10 de enero, Estados Unidos pide a Israel que, aunque sea atacado por Irak, se mantenga al margen del conflicto del Golfo Pérsico. El 9 de abril de 1991, por primera vez Israel acepta asistir a una conferencia de paz con los países árabes y los delegados palestinos de los territorios ocupados. El 9 de junio de ese mismo año, Shamir, el presidente en aquel tiempo, exige el derecho a aprobar los nombres de los palestinos de la delegación jordano-palestina a la conferencia de paz. El 24 de julio, Isaac Shamir declara que Israel no está dispuesto a cambiar tierra por paz, pero luego esto cambia. Shamir anuncia que Israel tomará parte en las conversaciones de paz
con sus vecinos árabes el 1 de agosto de 1991. Nos vamos al año de 1992, porque estamos compartiendo lo más relevante en relación a la paz y seguridad de Israel con sus vecinos. En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU condena al gobierno israelí por continuar la política de deterioro de la situación de la Franja de Gaza. Eso ocurrió el 3 de abril de ese año 92. El 23 de junio, el Partido Laborista obtiene una clara victoria en las elecciones parlamentarias, derrotando a la coalición Likud. El 13 de julio del 92, el Parlamento confirma a Yitzhak Rabin como primer ministro. El 5 de agosto del 92, el gobierno anuncia que ha suspendido temporalmente los asentamientos judíos en los territorios ocupados. El 21 de octubre del 92, los negociadores árabes e israelíes se reúnen en Washington, D.C., para iniciar la 7ª ronda de conversaciones de paz. Ya en 1993, el 19 de enero, el Parlamento acuerda derogar la ley de 1985 que prohíbe a los residentes del país tener contactos con los miembros de la Organización de Liberación de Palestina. Entre el 25 y el 29 de julio del mismo año 93, las fuerzas israelíes lanzan ataques aéreos y de artillería contra las aldeas y las bases de las guerrillas en el sur del Líbano. El 13 de septiembre del 93, Israel y la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, firman en Washington, D.C., la declaración de principios para establecer el autogobierno palestino en Gaza y Jericó. El 14 de septiembre, Israel y Jordania firman un acuerdo para resolver 45 años de hostilidad mutua. El 23 de septiembre del 93, el Parlamento aprueba el acuerdo de paz con la Organización de Liberación de Palestina. El 30 de diciembre del 93, representantes de Israel y el Vaticano firman el acuerdo para iniciar las relaciones diplomáticas plenas. El 10 de enero de 1994, Israel y la OLP reanudan las pláticas dirigidas a dilucidar las diferencias en relación con la transferencia de la autoridad civil en la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó. El 25 de febrero del año 94, las negociaciones entre el gobierno y la OLP son reanudadas en Taba, Egipto, con objeto de establecer las condiciones concretas para la autonomía de Gaza y Jericó. Ese mismo día, un colono israelí mata a 40 musulmanes en una mezquita de Hebrón, en la ribera occidental. El incidente detiene el proceso de paz y provoca manifestaciones palestinas. El 1 de marzo del 94, después de la masacre de Hebrón, Israel libera a 500 presos palestinos para calmar los ánimos, mientras la OLP declara en Túnez que no reanudará las negociaciones si no hay protección internacional para los palestinos en los llamados territorios ocupados. El 2 de marzo del año 94, el gobierno israelí expresa su disposición de aceptar una presencia internacional en Gaza y Jericó, pero no el despliegue de una fuerza internacional armada. El 21 de abril del año 94, el gobierno declara que Israel está preparado para desmantelar las colonias judías de las alturas del Golán y negociarlas con Siria. Vamos viendo. Paz con Jordania, paz con Palestina, paz con Siria, los vecinos árabes. Amén. El 4 de mayo, Israel y la OLP culminan más de 2 años y medio de negociaciones con la firma en El Cairo, Egipto. Un histórico acuerdo que dará autonomía limitada a las ciudades de Gaza y Jericó. El 18 de mayo, las Fuerzas Armadas israelíes completan su retirada, dejando que la OLP asuma la autoridad sobre Gaza y Jericó.
El 26 de junio del año 94, la Autoridad Nacional Palestina se establece en Gaza por primera vez. 1 de julio, Yasser Arafat, líder de la OLP, cruza la frontera egipcia y entra en la franja de Gaza. 25 de julio, Arafat llega a Jericó después de 27 años de exilio. Jordania e Israel firman una declaración conjunta dando por terminado el estado de guerra entre los dos países. 1 de septiembre, Israel cede el control de parte de la ribera occidental a la OLP. Israel y Marruecos anuncian el intercambio de oficinas diplomáticas. Marruecos, un país musulmán. El Consejo de Cooperación del Golfo, formado por Bahrein, Qatar, Omán, Kuwait, ¿recuerdan? Aquellos países que formaban parte del conflicto en la guerra del Golfo Pérsico. Un ataque contra uno era ataque contra todos. Y cuando Irak atacó a Kuwait, se convirtió en un ataque a todos los países que formaban parte del llamado Consejo de Cooperación del Golfo. Países árabes, países recalcitrantes, anti-israelíes, anti-judíos. Pues, miren lo que dice, el 30 de septiembre del año 94, el Consejo de Cooperación del Golfo pone fin al boicot secundario y terciario contra Israel. El 26 de octubre, por lo menos 21 civiles israelíes son muertos y 50 heridos por el estallido de una bomba dentro de un autobús lleno de pasajeros en Tel Aviv. El 26 de octubre, ese mismo día, Israel y Jordania firman el Tratado de Paz. 27 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anuncia ante el Parlamento que el presidente de Siria, Hafez al-Assad, está dispuesto a firmar la paz con Israel. El 11 de noviembre, Rabin y Hussein ratifican el Tratado de Paz entre Israel y Jordania y lo ponen en marcha el 12 de noviembre. El 18 de noviembre, la policía palestina leal a Arafat abre fuego por primera vez contra manifestantes islámicos en contra de Israel. El 11 de diciembre del 94, Israel y Jordania abren embajadas en sus capitales. 3 de enero del 95, soldados israelíes matan a tiros a 4 policías palestinos en la franja de Gaza, en el incidente más violento desde que Israel entregara el control de la región a la Organización de Liberación de Palestina. El 24 de septiembre, a partir de la firma del acuerdo por Pérez y Yasser Arafat en Taba, Egipto, el ejército israelí comienza su retirada de las ciudades de Janín, Tulkarm, Nabulus, Calquillá, Ramalá y Belén. Para detener posibles atentados suicidas, se niega la entrada a miles de palestinos que laboran en territorio israelí. El 28 de septiembre del 95, en la capital de Estados Unidos, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firman formalmente el acuerdo de autonomía palestina en la ribera occidental. El 10 de octubre, el gobierno pone en libertad alrededor de 900 palestinos y comienza a retirar sus fuerzas de Palestina, dando así los primeros pasos para el cumplimiento de la segunda fase del acuerdo de paz sobre la autonomía palestina. En noviembre, el asesinato de Yitzhak Rabin por un fanático, Yigal Amir, conmueve al mundo entero y muestra la división interna de la sociedad israelí. Simón Peres, como primer ministro suplente, continúa el proceso de paz en el Medio Oriente. Peres propone a Siria una paz en grande, entre comillas, con la retirada de Israel de los altos del Golán. Un segundo acuerdo interno votado por 61 a 59 por el Parlamento israelí garantiza la retirada de Israel de 8 asentamientos en la ribera occidental.
diplomáticos israelíes y sirios reunidos en Maryland acuerdan reabrir las negociaciones de paz para poner fin a los 47 años de hostilidad. Esto ocurrió el 27 de diciembre del 95. Nos vamos al 96. Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, gana la presidencia de la Autoridad Palestina. 24 de abril, el Consejo Nacional Palestino, dirigido por el presidente Yasser Arafat y reunido en la ciudad de Gaza, acuerda revocar en su constitución el llamamiento por la destrucción del Estado de Israel y el empleo de la guerra de guerrillas para lograr tal fin. El 26 de julio de ese año, el ejército cierra de nuevo el acceso a Gaza y Cisjordania luego de un atentado que costó la vida a 2 personas y dejó a otra gravemente herida y que según las fuerzas de seguridad es atribuible al Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP. El 3 de agosto, en lo que se considera un retroceso en las negociaciones de paz con los palestinos, el gobierno israelí levanta las restricciones para la construcción de asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania, zona donde los palestinos pretenden construir un Estado independiente. El 28 de octubre del año 96, el gobierno de Israel reclama acceso libre a los barrios que pasarán al control palestino en Hebrón y afirma que es la principal cuestión pendiente para el éxito de las negociaciones de paz. El 16 de enero del 97, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat firman el acuerdo que otorga a los palestinos la ciudad de Hebrón, última población cisjordana ocupada por el ejército israelí. Y ahí se continúan muchos otros detalles que ustedes ven en los periódicos en forma constante de el proceso de paz que sigue Israel con los árabes, con los palestinos, con los sirios y con el mundo árabe. Amén. La Escritura nos dice, el Señor Jesús, cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando estemos oyendo paz y seguridad, cuando estén diciendo las naciones, y sobre todo Israel, el reloj de Dios, paz y seguridad, entonces sí, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Amén. De esto vemos en la palabra profética muchos detalles, sobre todo profecía contra los gobernantes de Israel, que están entregando territorio que Dios dio al pueblo de Israel a través de Abraham. Lo está entregando a los filisteos, porque los palestinos son los filisteos bíblicos. Amén. Los judíos están haciendo pacto con los filisteos. Ustedes ven en la Biblia las constantes guerras y conflictos que ha habido con los filisteos. Los filisteos que siempre han ocupado la franja de Gaza. Que ustedes cuando ven un mapa a orillas del mar Mediterráneo, está la franja de Gaza, Ashdod, Gaza y Ascalón. Ahí han habitado siempre los filisteos, los palestinos. Pero ahora, conforme a lo que hemos leído, los gobernantes de Israel no solamente han entregado la franja de Gaza, sino han entregado territorio que Dios entregó al pueblo judío a través de Abraham, Isaac y Jacob, para de esa manera querer alcanzar paz, querer tener paz, pero una paz sin Dios, una paz producto de alianza humana, una paz producto de pactos humanos. Amén. Y de esto Isaías capítulo 28 verso 14 al 23 nos dice, hablando a los gobernantes de Israel, que vemos, que leíamos hace un momento,
el 9 de abril de 1991, a través de Isaac Shamir, por primera vez Israel acepta asistir a una conferencia de paz con los países árabes y los delegados palestinos de los territorios ocupados. Esta fecha proféticamente es importante. Proféticamente hablando es importante. 9 de abril de 1991. Ahí es donde los gobernantes empiezan a buscar la paz, a como dé lugar. Si bien al comienzo se plantea de ninguna manera paz por territorio, pero luego se cambian las cosas, se tuercen las cosas, y de pronto se empieza a dar territorio judío, israelí, que les pertenece por derecho, que Dios les ha dado conforme a la palabra de Dios. Entregan a los filisteos incircuncisos. Amén. Isaías 28, verso 14 al 23, dice así: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del yo soy el que soy. Por cuanto habéis dicho pacto, alianza, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el yo soy el que soy, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque el yo soy el que soy se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, el yo soy el que soy de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Esta palabra es justamente para la nación de Israel de los últimos días. Proféticamente hablando, ya tendría que estar Jerusalén en manos de los judíos, y el Estado de Israel tendría que ser gobernado desde Jerusalén. Amén. Y aquí está hablando justamente, después de esa dispersión mundial que Isaías, que Jeremías, que Moisés profetizaron, tendría que manifestarse el gobierno del Estado de Israel desde Jerusalén como capital. Y aquí viene justamente la profecía contra los gobernantes del Estado de Israel. Gobernantes que por buscar evitar el turbión del azote, por buscar evitar la guerra, por decir, cuando llegue el turbión, que es lo que comúnmente es la forma bíblica de expresar alguna invasión guerrera de pueblos, de naciones en contra de ellos. Dice la Escritura, no llegará a nosotros. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, nosotros estaremos en paz y seguridad. Amén. No habrá turbión, no habrá problemas. ¿Como producto de qué? De nuestro pacto. Pacto con el Seol.
pacto con la muerte le llama el Señor. Amén. Porque de nada les ha de servir. Porque al poner su confianza en ese pacto y no poner su confianza en la piedra de Sión, en la piedra probada, en la piedra angular, en la piedra preciosa de cimiento estable, que es Jesús de Nazaret, ellos van a descubrir que su pacto, su alianza para lograr paz y seguridad en el Medio Oriente y con el mundo entero, no sirvió para nada. Amén. Y ahí la palabra. Porque hay una piedra, hay un fundamento estable, que es Jesús de Nazaret. Pero ellos han negado a Jesús de Nazaret. Amén. Y ponen su confianza en la simiente humana, en las alianzas humanas. Alianzas producto de la simiente humana para lograr paz. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Estaremos en paz y seguridad. Pero el Señor dice que su refugio será barrido por el granizo. Su refugio para de alguna manera no tener problemas con los demás, con las naciones vecinas. Su refugio lo barrerá el granizo y el escondrijo. Aguas lo van a barrer, aguas lo arrollarán. Y de esa manera será anulado el pacto con el Seol, el pacto con la muerte. Amén. En ninguna parte de la Biblia el Señor ha ordenado a su pueblo pactar con los filisteos. Amén. Y entregarles territorio, la tierra santa, entregarla a los filisteos. Pero eso es lo que han hecho los gobernantes, a los cuales la Biblia, la profecía de Isaías los llama varones burladores. Oh, mi Dios, cuando se esté pasando esto por la televisión, seguramente algún israelí o algún funcionario del Estado de Israel estará escuchando. Pues que sepan lo que está escrito en la palabra. Esa tierra Dios les entregó y no deberían haberla entregado a cambio de nada, porque esa paz y seguridad que van a lograr es una paz y seguridad efímera, que ha de acabar, ha de durar poco tiempo, ha de durar pocos meses, porque ha de sobrevenir el turbión del azote y sí ha de llegar. Pero el Dios eterno en su misericordia, aunque ese pacto se rompa, el Dios eterno los ha de salvar. Ezequiel capítulo 38 nos habla del periodo de tiempo en que Israel, habiendo sido recogido de entre las naciones y esté habitando en paz y seguridad en su tierra, ha de ser invadido por Gog, ha de ser invadido por ese hombre terrible que ha de estar comandando fuerzas bélicas formadas por diversas naciones al norte de Israel. Ezequiel capítulo 38, vamos a leer y vamos a ir explicando algunos versos para aquellos que no tienen mucho conocimiento de esta profecía. Ezequiel 38, verso 1 en adelante, dice: vino a mí palabra del yo soy el que soy, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La versión en inglés dice Prince of Rosh, Mesec y Tubal. Príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. La Biblia de las Américas también traduce príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Y de esa manera se identifica Rosh con los rusos, Mesec con Moscú y Tubal con Tobolsk. Moscú manifiesta la Rusia europea, Tobolsk manifiesta la Rusia asiática. Y vamos a seguir adelante. Y profetiza contra él y di: así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y añado otro detalle: Mesec y Tubal son los pueblos eslavos que vivieron al norte del Cáucaso, según Gesenios, un historiador de la antigüedad. Y es justamente lo que hoy ocupa Rusia y otras naciones al norte del Cáucaso. Y dice el verso 4: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército
caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. El verso 5 nos da el nombre de las naciones que van a formar parte de la confederación político-económica de Gog. En un tiempo de alianzas humanas que profetizó Daniel, ¿cómo no podía ser posible que estén naciones reunidas, unidas en alianzas bajo un solo hombre? Es normal. Estamos viviendo un periodo de integración, la globalización. Amén. Bloques político-económicos, bloques comerciales en diferentes partes del mundo. Aquí estamos ya identificando en base a la profecía bíblica un bloque, una confederación político-económica de los últimos días que ha de invadir la tierra de Israel por hambre, por ausencia, por escasez de alimentos que van a tener en su tierra. Y ahí está el verso 5. Persia es el nombre bíblico de Irán. Cus, que algunos confunden con Etiopía, pero conforme a descubrimientos arqueológicos y según la enciclopedia Schaffer, manifiesta de que había cusitas en Mesopotamia. Y eso por supuesto tiene relación con el Génesis, que nos habla del Edén y que estaba en la tierra de Cus. Amén. De tal manera que Cus viene a constituirse en pueblos árabes de tez morena. Cush significa en hebreo moreno, de tez morena. Fut son los pueblos árabes de tez blanca. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es el nombre bíblico de los que descienden de los alemanes. Es decir, los alemanes descienden de Gomer. A los judíos alemanes se los conoce como judíos askenazíes, y Askenaz era hijo de Gomer. Amén. Y eso vamos a ver un momento aquí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 10, verso 3, 2 y 3. Dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y el verso 3 dice: los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. De tal manera que de Gomer descienden los askenazíes, y los judíos askenazíes, en hebreo askenazíes, son los judíos alemanes. Volvemos a Ezequiel. De tal manera que alguno dice: pero Alemania está formando ahora parte de la Europa unida. Pues de alguna manera, si podemos entender bien esta profecía, Alemania tendría que desmarcarse de Europa y unirse a una confederación con Rusia. Amén. O de otra manera, descendientes desde la antigüedad, germanos que estén habitando el territorio que ha de estar comandando Gog en los últimos días. Amén. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Togarma es el nombre bíblico de Turquía. Turquía también ha de tener que formar parte de la confederación de Gog. Togarma de los confines del norte. Turquía está al norte de Israel, y dentro del territorio ruso hay muchos pueblos turcos. Amén. Y todas sus tropas, dice, muchos pueblos contigo. De tal manera que cuando hablamos de esta confederación tendría que estar formada por Afganistán, tez blanca, iraquíes, tez morena, Persia, los iraníes tienen que tener una unión cada vez más cercana con los rusos, y eso lo vamos a ir viendo en este proceso de alianzas humanas que estamos viviendo. Amén. Y por supuesto están Ucrania, estaría Bielorrusia, estaría Azerbaiyán, y todas las otras ex repúblicas socialistas soviéticas. El verso 7 dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su comandante, su guarda, traduce la Reina Valera 60. De aquí a muchos días, y escuchen bien este verso 8, de aquí a muchos días serás visitado, le dice a Gog,
Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, la tierra de Israel, recogida de muchos pueblos, el retorno de los judíos de la diáspora, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero ahora, conforme a la profecía, un vergel, un Edén, 200 millones de árboles que están plantados en la tierra de Israel. El desierto asolado ahora es un vergel. ¿Y qué más dice? Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Hemos hablado de la diáspora y del retorno de los judíos ahora. Han sido sacados de las naciones donde habían sido esparcidos. Pero hay un detalle que aún todavía no se está cumpliendo en su plena cabalidad. No están morando en la tierra de Israel confiadamente. Amén. Están queriendo lograr paz. Ya lo han logrado con Jordania, con Siria. Una paz en grande como manifestó Simón Pérez. Paz con los palestinos. Paz. Para el tiempo de la invasión ya ha de estar totalmente firmado el tratado de paz y seguridad con los vecinos por parte de Israel. Amén. Y por tanto van a estar morando confiadamente. Es el tiempo y es breve. Es poco tiempo más, hermanos. Y esta profecía se ha de cumplir. ¿Qué más dice el verso 9? Subirás tú y vendrás como tempestad. ¿Qué es lo que decía? El granizo barrerá el refugio, ¿verdad? Y la tempestad acompañada de granizo. Y bueno, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y el verso 11, presten atención. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Por el tratado de paz y seguridad final que se ha de llevar a cabo, Israel ha de entregar sus armas. Amén. Así como ustedes han escuchado que el ejército de Israel ha abandonado los territorios para entregar a los palestinos y han dejado esa tierra indefensa en relación al pueblo judío, por supuesto. Esto se ha de lograr en todo el territorio israelí. Van a entregar sus armas, inclusive hasta las armas nucleares que tienen. Van a estar tan seguros del tratado de paz. Y es por eso que viene la profecía: oíd, varones burladores, que gobernáis a este pueblo desde Jerusalén. ¿Ah? Pacto tenemos hecho con el Seol, pacto tenemos con la muerte. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Bien confiados, paz y seguridad. Y eso es lo que nos dice la palabra. Es lo que ha de ver Gog. Ha de ver Israel. No tiene armas, no hay armas nucleares. ¿A quién le va a temer? Y a nadie. Subiré contra una tierra indefensa, sin defensa, sin ejército. Amén. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Israel en paz y seguridad con los árabes, todos viviendo en armonía. Todas ellas habitan sin muros. La gente es habitar sin muros. Los judíos, el Estado de Israel, habitar sin muros. Y no tiene cerrojos ni puertas. ¿Cuáles son los muros? ¿Cuáles son los cerrojos y las puertas de una nación? Sus fronteras. Amén. El ejército que gobierna, que controla sus fronteras. Entonces Israel no ha de tener ejército y tampoco ha de tener aduanas. Ha de haber flujo libre de comercio y de personas. Habitan sin muros, ni cerrojos, ni puertas. Amén. No hay migración, no hay aduanas, flujo libre. Por eso, a través de esta palabra,
nosotros, conforme a la profecía bíblica, predicamos y anunciamos, se tiene que formar, así como hay un Mercosur, así como hay una comunidad económica europea, así como se ha de formar una confederación político-económica de Rusia con Irán, con Irak y con todos esos países que están alrededor de Rusia. Se ha de formar una confederación político-económica entre Israel y los pueblos árabes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Rey. ¡He ahí la palabra! Habitando sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, flujo libre. Comunidad, común unidad, flujo de personas, flujo de capitales, flujo de todo. No hay cerrojos, no hay puertas, no hay ejército, no hay aduanas, no hay nada. Amén. Bien. Verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas. ¿Cómo puede una persona habitar en el desierto? No se puede. Ese desierto ha tenido que florecer. Amén. Y solamente un desierto florecido puede haber población. Por eso dice claramente, sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Hemos hablado tanto de la profecía bíblica, del retorno de los judíos, de la dispersión mundial, de la diáspora. Ahí está. Ellos están retornando. Esta profecía es para este tiempo. Pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Jerusalén, que le llaman el ombligo del mundo, la parte central de la tierra, el Estado de Israel. Amén. La confluencia de 3 continentes. He ahí, vemos, quieren arrebatar despojos, quieren ganado, quieren posesiones. ¿Dónde puede haber ganado? ¿En tierras desiertas? No, en pastizales. Los pastos del desierto, profetiza Joel, ¿verdad? ¿Pastos en el desierto? Sí, pastos del desierto, dice Joel. ¿Por qué? Porque hay ahora pastos en el desierto, conforme a lo que ya hemos hablado en la sesión anterior, de lo que Israel ha logrado en su agricultura. Y por supuesto que en pastizales hay ganado, y donde hay ganado hay leche, hay carne. ¿Qué es lo que quiere? Quiere ganado. En otras palabras, quiere carne, quiere comida, quiere leche. ¿Y eso por qué? Porque no tiene. En la profecía bíblica, si lo buscas, porque no tiene. Sus aliados van a tener que tener, como ahora vemos, tal hambruna, tales desastres naturales, de cualquier naturaleza, hiperinflación, el salario diario de un jornalero no sirva para nada, tantas cosas como eso ha de ocurrir en todo el mundo. Ha de haber tal hambre en esta confederación del norte, que por alimento, por carne, por leche, van a invadir la tierra de Israel, porque sus tierras no van a servir para nada. Tierras secas, tierras desérticas, hasta que llegue el extremo. No, ya no más hambre, necesitamos carne, necesitamos buenas tierras. ¿Dónde? Una tierra indefensa. Judíos que han retornado de las naciones, se han constituido en estado, pero han hecho paz y seguridad, ya no tienen armas nucleares, ya no les tememos. Vamos, iremos contra gentes tranquilas, arrebatemos despojos, tomemos botín, para hacernos de ganado y de posesiones en ese territorio, en la parte central de la tierra. Amén. Esa es la profecía. El verso 13. Sabá y Dedán, que son pueblos árabes que habitan al sur y sureste de Israel, y los mercaderes de Tarsis. Tarsis, el nombre bíblico que se le da a la parte más extrema del mar Mediterráneo, lo que es España. Es decir, ya estamos hablando de pueblos europeos. Y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos?
Así como ocurrió con las naciones cuando Irak invadió Kuwait. Todos preguntaron, pero ¿cómo? ¿Por qué he hecho esto? Y se envalentonaron, ¿verdad? Por supuesto que eso también ha de ocurrir. Y de esa manera, este ha de ser el pretexto para que las naciones del mundo, ya para el momento preciso en que el anticristo tome el gobierno mundial, invada Jerusalén. ¿Me entienden ahora? Y ahí instaure su gobierno mundial, su autoridad mundial desde Jerusalén. Y desde allí ha de gobernar al mundo y se ha de hacer adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Bien. Por tanto, dice el verso 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el yo soy el que soy el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Y ahora que estamos leyendo aspectos importantes de la historia actual de Israel, en que están buscando paz, 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 seguridad, seguridad con sus vecinos, ¿no lo sabemos ahora nosotros? Aunque no se ha logrado en forma total, pero en poco tiempo más se ha de lograr. Amén. Y ahí Gog, por supuesto que lo ha de saber. Con la globalización en que la información llega en un instante a la velocidad de la luz, en un segundo, vía satélite, ¿cómo no lo va a saber? Lo ha de saber. Ha de saber que Israel ha de estar habitando con seguridad en su tierra. Del verso 15, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Regiones del norte, exactamente al norte de Jerusalén está Moscú. Al norte. Bien. Y subirás, dice el verso 16, contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será, escúchenlo bien, al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Al cabo de los días. ¿Por qué decimos nosotros que vivimos al cabo de los días? Al fin de los días. Porque Israel es reloj de Dios. Amén. Porque están retornando a la tierra salvada de la espada. Están retornando de la dispersión de las naciones donde el Señor los había dispersado, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, pero ahora han florecido. Amén. A ese pueblo que ahora está siendo sacado todavía de las naciones. A ese pueblo que está buscando a través de sus gobernantes burladores, está buscando paz y seguridad, pero sin la piedra angular, sin Jesucristo. Amén. Sin el Mesías de Israel. Y estamos ahora en esa parte final. Solamente falta que moren confiadamente. Solamente falta paz y seguridad total de Israel con los vecinos. Solamente falta que entreguen sus armas nucleares. Solamente falta eso. Y por eso decimos que vivimos al cabo de los días, al fin de los días. Amén. Por eso decimos Israel, reloj de Dios. Amén. Bien. El verso 17 nos dice la manera. Verso 17 en adelante. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y es la predicación que se le va a dar a Gog, porque le vamos a predicar. Porque a través de los profetas de Israel esta palabra llega a nosotros. Y la pregunta también ha de ser para él en aquel tiempo. Amén. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el yo soy el que soy, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, al cabo de los días, este tiempo, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia.
y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el yo soy el que soy el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Se van a matar entre ellos, se van a confundir y se van a matar entre ellos, como ocurrió cuando Amón y Moab se reunieron para combatir a Josafat. ¿Recuerdan? Se pelearon, se destruyeron entre ellos, se mataron entre ellos, se confundieron, Dios los confundió. De la misma manera ha de ocurrir en los montes de Israel. En todos mis montes llamaré contra él la espada, dice. La espada de cada cual será contra su hermano. Y el verso 22 añade: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Qué es lo que leíamos hace un momento en Isaías? Volvemos a Isaías por un momento. Isaías 28. Isaías 28, verso 17 y 18. Y ajustaré el juicio a cordel, ni a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Porque a través de ese granizo, a través de esas aguas, el pacto hecho por los gobernantes de Israel para conseguir paz y seguridad será roto, pero ya no por los gobernantes, sino por el mismo Dios de Israel que gobierna su pueblo. Amén. Él lo romperá, él lo destruirá. Y por supuesto, los mismos hechos, ese pacto de paz y seguridad les demostrará a los gobernantes judíos y al pueblo de Israel que no sirve para nada, porque lo único que ha hecho es poder levantar la ambición de naciones casi destruidas, que no tienen agricultura, como producto del juicio de Dios contra ellas por su maldad, por su pecado. Al cabo de los días, en estos últimos días, amén, he ahí, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Por supuesto que los ejércitos de Gog van a invadir la tierra de Israel. Amén. Van a plantar sus tiendas entre el monte santo, entre el monte del templo y el mar Mediterráneo, como nos habla el libro de Daniel. Bueno, hay mucho que hablar al respecto, pero veamos rápido, pasemos a Daniel. Daniel capítulo 11, y leamos desde el verso 40 hasta el verso 45 para explicar mejor. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. Vayamos por partes. Ha de haber una confederación en el sur, al sur de Israel, todo lo que es África. Ha de haber una confederación político-económica que se ha de rebelar contra el hombre de pecado, contra el hijo de perdición, contra el anticristo. Y de la misma manera, el rey del norte, que es Gog, se ha de levantar contra él, desobedeciendo lo que es la confirmación de pactos con muchos, lo que es Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por supuesto el anticristo ha de venir con paz y seguridad, el hombre de pecado, amén, el hijo de perdición, Gog. ¿Y de qué manera se ha de levantar? Invadiendo la tierra de Israel como una tempestad, dice, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra de Israel. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Jordania. El nombre bíblico de Jordania es Edom, Moab y Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Recordemos que Israel tiene frontera con Egipto. Gog se ha de pasar para allá, inclusive el rey del norte. Amén. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, de los países del sudeste asiático y del lejano oriente, noticias del sol naciente y del norte, lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos
Y es a lo que quería llegar, lo que conversé, lo que compartí hace un momento, el verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cómo ha de llegar a su fin? Porque el Dios eterno lo ha de destruir. Amén. No ha de haber quien lo ayude. Entre los mares, entre el mar muerto y el mar Mediterráneo y el monte del templo que está en Jerusalén, ahí en un valle que se conoce hoy como el Valle de Ajalón, que es el valle que comunica Tel Aviv, que está casi a orillas del mar Mediterráneo, donde está el aeropuerto Ben Gurión, que es el aeropuerto internacional de Israel. Ese aeropuerto es comunicado mediante una carretera directa a través del valle de Ajalón hasta Jerusalén. Ese valle ha de ser el lugar de la tumba de los ejércitos de Gog. Es lo que se llama el valle de los que pasan. ¿Por qué? Porque quien quiera llegar a Jerusalén por avión viene a Tel Aviv y tiene que pasar por esa carretera. Amén. Por el valle de Ajalón. Ahí ha de plantar las tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo. Ahí. Volvemos a Ezequiel. Ezequiel 39, verso 11. En aquel tiempo dice: yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. El valle de los transeúntes, este valle de los que pasan, les repito, es el lugar obligado que tiene que uno transitar para poder llegar desde el aeropuerto hasta Jerusalén. Amén. Desde ese lugar, desde lo que es el Mediterráneo, para llegar a Jerusalén es por ese valle, por esa autopista. Y tiene relación con Daniel, en medio de los mares y el monte santo y glorioso. Amén. Daniel 11:45, relacionado con Ezequiel 39, verso 11. En aquel tiempo el Señor le dará sepultura a toda su multitud en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes. Nadie podrá llegar a Jerusalén porque habrá tal cantidad de muertos en forma terrible. Bien. Podemos compartir mucho respecto del futuro profético de Israel. Hablar de más detalles del tercer templo, hablar del tiempo de angustia de Jacob. Yo creo que podemos ver esto, sí. No son muchas citas bíblicas todavía. Lo que es el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación. Yo creo que vamos a poder dar un estudio bíblico posteriormente, en que vamos a poder analizar de qué manera el pueblo de Israel ha de sufrir severa angustia en lo que llama la profecía el tiempo de angustia de Jacob. Amén. Vamos a ver con detalles, enfocado en relación a Israel. Anteriormente hemos estado hablando en relación de los gentiles, los que se quedan, haciendo énfasis un poco en ese aspecto. Pero vamos a dar un estudio en relación a qué es lo que ocurre exactamente con Israel. Amén. ¿Qué pasa en la tierra de Israel en la gran tribulación? Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos al Dios eterno para que se les abra el entendimiento a muchos que aún todavía consideran locura el hecho de que constantemente prediquemos que vivimos al cabo de los días, que vivimos al fin de los días, los postreros días, los postreros tiempos. Al analizar
la profecía bíblica de Israel y descubrir que después de haber sido dispersados por tantos siglos, y se está cumpliendo la profecía del retorno de los judíos a la tierra de Israel, se han constituido en nación, en estado, y su capital ahora es Jerusalén. Y ahora se hacen de ganado y de posesiones, se hacen florecer el desierto y la tierra. Y no solamente la tierra de Israel, sino también toda la tierra, como dice la profecía, se llenará de su fruto, exportando tantas cosas al mundo. Cuando vemos que el pueblo de Israel está por conseguir ya la tan ansiada paz y seguridad, y descubrir que ya están prontos a habitar confiadamente como estado, como nación, haciendo pacto con el Seol, pacto con la muerte, y descubrir todos los detalles que nos habla la palabra y que hemos compartido en esta última sesión, sabiendo que la invasión de Gog se puede dar en un próximo tiempo inminente, habiendo logrado ya el pueblo judío paz y seguridad en el Medio Oriente. Nos damos cuenta que la venida del Señor está cerca, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de luz e hijos del día, y como hijos de luz e hijos del día tenemos que prepararnos, tenemos que buscar la riqueza espiritual escondida con Cristo desde siglos de los siglos. Tenemos que prepararnos, porque aquel día sorprenderá, el día del Señor, como ladrón en la noche, a los que estén en noche espiritual, a los que estén en tinieblas, en oscuridad, en muerte espiritual, por más que se denominen cristianos, se quedarán. Por eso ahora es importante, por eso ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Escucha, pueblo de Dios, escucha, iglesia del Señor. Ahora es el tiempo de prepararse. Ahora es el tiempo de buscar. Vivimos tiempo de descuento. El día del Señor se acerca. El gran día de la ira del Cordero se avecina. Aquel gran día de la ira que comenzará con un gran terremoto de resurrección, en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo en el Espíritu y por tanto viviendo en luz, en día y no en noche espiritual, en oscuridad, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El sol se oscurecerá, se pondrá negro como tela de silicio, y la luna toda roja como sangre. Y las estrellas del cielo, los ángeles del dragón, caerán sobre la tierra. Habrá empezado la gran tribulación. Los reyes de la tierra, no cristianos, los poderosos, los grandes de la tierra, todo siervo y todo libre, huirán a las peñas de los montes y se esconderán entre las peñas de los montes, y harán la oración del suicida, pidiendo, orando a las peñas de los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cómo podrán saber ellos que habrá llegado el día de la ira del Cordero?
¿cómo podrán saber las características con las cuales empezarán el día del Señor, el día de la ira del Cordero, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob? Por el gran terremoto, por el sol negro, por la luna toda roja como sangre, y ángeles caídos, seres extraterrestres de una creación diferente a la terrestre. Ángeles del dragón estén sobre la tierra, destruyendo y matando y comiéndose a seres humanos, que aun cuando cayeren sobre su espada no morirán. ¡Qué terror! Día de angustia, día de aflicción, día de zozobra y de asolamiento. Tú no debes quedarte en la gran tribulación. Tú no tienes que ver, tú no tienes que formar parte de las 5 vírgenes imprudentes, insensatas. Tú tienes que prepararte, tienes que llenar tu lámpara de aceite. Se van a quedar, se van a quedar. Por eso arrepiéntete ahora, cristiano. Busca ese poder de restauración que te ha de dar transformación en tu vida y te ha de permitir ser tenido por digno de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El que esté santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Si no tienes el Espíritu de Dios, la llanura del Espíritu de Dios, no podrás cambiar. Serás siempre el mismo. Seguirás practicando siempre la misma inmundicia. Por eso el tiempo de salir de la Babilonia, de la confusión de doctrinas de hombres que niegan la palabra de Dios. Sal de ahí en el nombre de Jesús de Nazaret. Sal de ese lugar de muerte espiritual, de frío cadavérico, y busca un lugar de fuego del Espíritu de Dios. Prepara tu vida. Sal de Babilonia, así como Lot salió de Sodoma. Sal y no mires para atrás. Corre por tu vida, corre por tu salvación. Es tiempo, oh Señor, es tiempo. Ibraí, abrazar. Señor, que esta palabra llegue, Señor, hasta el último rincón de la tierra, Padre. Señor, es profecía a tu pueblo, profecía a los fariseos, profecía a los judíos, a los gobernantes de Israel, profecía a las naciones, Señor. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra. Que se haga como tú quieras, mi Señor. Ibraí, abrazar. Israel abrazarán, Abraí,
Mi Señor eterno, en el nombre de Jesús te adoramos, mi Rey. Te adoramos, Señor Santo. En el nombre de Jesús. Adoramos tu presencia. Adoramos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, mi Rey. Porque solo tú eres, Señor. Solo tú eres santo, mi Rey. Solo tú eres santo, Dios de Israel. Oh, Brai Abraham, Rarabra de Dios. Oh, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos tu presencia, mi Dios. Obra, 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 irada. Vibranarais nerom rinano Vibranos na orana Vibranas nerom orana Vibranairanos Vibranoirana. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús. Levanta tus manos en alto y ora conmigo, Señor amado. En el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres santo. Queremos adorarte, Señor, adorarte, mi Dios, y exaltarte. Gracias por este momento de comunión, en que tu presencia, Señor, se ha derramado en nuestras vidas. Nos llenaste de fuego, Señor. Nos llenaste de fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias te damos, Papito Santo. Pronto, pronto te veremos, Señor. Queremos estar en luz, queremos estar en día, Señor, viviendo en el Espíritu, para que aquel día, Señor, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Gracias te damos. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, porque tú eres Dios bueno. Tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús
Te damos gracias, Padre, porque eres Dios eterno. Y con esta melodía nos despedimos de este lugar, mas llenos de la presencia del Señor, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, que teniendo un control total de la medida del tiempo, cumplió su palabra como lo había manifestado a través de sus siervos los profetas desde el principio. Y un 14 de mayo de 1948 a las 16 horas 32 minutos 00 segundos cumplió su palabra y se fundó el Estado de Israel, anunciando a toda la humanidad, a todas las naciones, que Jesús, el Mesías de Israel, viene por segunda vez. Y por eso estamos en este día, para anunciar al mundo que el Mesías viene. El Mesías de Israel viene. Anunciamos a las naciones que Jesucristo vuelve pronto. Desde aquí de lo postrero, de la tierra, muy lejos de Jerusalén, se escuchan estos cánticos de amor, diciendo gloria al justo. De lo postrero de la tierra, Él levantó esta obra. Y este cántico lleno de su amor le da gloria. De lo postrero de la tierra le damos gloria a Jesucristo, al justo bendito, nuestro Rey, nuestro Mesías, y así lo adoramos, anunciando su venida. Este cántico lleno de amor es el cumplimiento de su palabra, que está escrita en Isaías 24:16, que se cumplió aquel día. En julio 2013, Jerusalén abominando
a su esposo. Prevaricó con desleales, con infieles, adulterando con tanta hazaña. En contra de nuestro Dios. Y nosotros en este día recordamos lo que está escrito en su palabra y anunciamos lo que viene. Sobre ella y sus hijos. Que el Señor los bendiga con su amor. Que el Señor los bendiga con su palabra. Que Jesucristo siempre reine. En sus almas y corazones. Que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús de Nazaret, me despido de ustedes. Con la voz ya agotada. Un abrazo fraternal a cada uno en cada lugar. Que Dios los bendiga con su amor infinito, sabiendo que un día estaremos en su presencia, arrebatados en las nubes, recibiéndolo en el aire. Nos postraremos ante Él, le adoraremos a nuestro Rey y escucharemos estas alabanzas. Estos cánticos que Él nos dio. Cánticos llenos de su alma que es judía, porque la salvación viene de él, de un judío, del judío de Nazaret. Jesús nuestro Redentor. Nos vamos a casita adorando a nuestro Rey, que en lo postrero de la tierra nos levantó para hacer luz en toda la tierra. Y en especial
Jerusalén. Que el Señor los bendiga con todo su amor, que les dé la vida eterna, conocimiento de su palabra. La 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 la, 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 la 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 la.